No obstante, por la mañana el zar enviaría a alguien a buscar a Magreta, y ella vendría sin vacilar. Estaría tan feliz, todo el camino. Vendría con el corazón esperanzado y pensando que yo había convencido a mi esposo para que me permitiese tenerla por compañía, que él no sería tan malo, al fin y al cabo, y que ya se habría enamorado de mí sin duda y estaba dispuesto a mostrarse amable. Y él la entregaría entonces a aquella criatura diabólica para que la torturase con el fin de obtener de ella una información que Magreta desconocía, para descubrir dónde me había metido. El trineo del Starig nos llevó a velocidad de vértigo sobre el camino de plata. Discurría entre dos hileras de árboles blancos y altos de corteza cenicienta que se abrían en unas ramas más claras cubiertas de unas hojas del color de la leche, con venas translúcidas. Unas florecillas de 6 puntas, como enormes copos de nieve, nos caían sobre los hombros y en el regazo mientras las pezuñas del venado tamborileaban al avanzar sobre la superficie del camino, tan pulida como un estanque congelado. No veía más que el invierno, por todas partes. Traté de romper el silencio varias veces, preguntar hacia dónde nos dirigíamos y cuánto duraría el trayecto, pero era como si estuviese hablando con los ciervos. El Starig ni siquiera me miraba. Por fin, una montaña comenzó a surgir al fondo. Perdida en la niebla y difícil de divisar al principio a causa de la distancia, pensé, pero no se hizo más fácil distinguirla cuando se fue acercando y haciéndose grandiosa. La luz se filtraba a través de ella, centelleaba en los bordes pero solo por un instante y después encontraba alguna otra parte de la montaña a la que darle su brillo, como si toda ella estuviera hecha de un cristal tallado, y no de roca y de tierra. El camino ascendía por una rampa en un lateral, hasta una puerta plateada y alta. El recorrido se hizo extrañamente lento cuando la vimos. Las pezuñas volaban con la misma rapidez, y los árboles no dejaban de quedarse atrás al mismo ritmo constante, pero la montaña no se acercaba, sino que permanecía allí recortada contra la misma porción de cielo. Era como si no nos aproximásemos lo más mínimo. A mi lado, el Starig iba sentado muy quieto, mirando siempre al frente. El cochero volvió entonces la cabeza tan solo un poco. No es que mirase a su alrededor, sino que hizo un leve gesto en aquella dirección, y los labios del Starig se tensaron levemente. No hizo ningún otro gesto ni dijo nada, pero la montaña comenzó de pronto a moverse de nuevo hacia nosotros, como si fuera su voluntad lo único que la retenía. Salimos del bosque, y se terminó el dosel de árboles blancos. El camino de los Starig continuó entonces paralelo a un río cuyas aguas discurrían en sentido contrario, procedentes de la montaña y cubiertas de una fina capa de hielo quebradizo en unos grandes témpanos, que se delineaban en el agua oscura y se alejaban muy poco a poco corriente abajo. Al acercarnos más, vi que a aquel río lo alimentaba una estrecha cascada que surgía de la montaña, un largo y delgado velo que caía por una ladera de la montaña de cristal y finalizaba en un estanque de niebla difusa del que nacía el río. No entendía de dónde surgía la cascada. En aquellas pendientes cristalinas no había nieve alguna que pudiera fundirse y proporcionar el agua, no había tierra por la que hubiera podido filtrarse, pero pasamos lo bastante cerca como para que sintiese una fina nube de agua en la mejilla antes de que el camino comenzara a ascender y las puertas de plata se abriesen a nuestro paso. El trineo entró en la montaña sin reducir la velocidad, desplazándose de una luz a otra como un parpadeo, un resplandor que parecía cautivo en las paredes, con unas líneas de plata que se retorcían y las surcaban fogonazos de cristales brillantes de vivos colores, aquí y allá. A nuestro alrededor se extendían y se ramificaban las bocas oscuras de otros túneles, pero nuestro camino continuaba ascendiendo y curvándose, cobrando luminosidad hasta que emergió por fin en una vasta pradera blanca de escarcha. Al principio pensé que habíamos atravesado la montaña entera y habíamos vuelto a salir, pero no. Estábamos dentro de un gigantesco espacio hueco cerca de la cumbre, y las brillantes facetas de los cristales lucían sobre nosotros. El pálido e interminable gris del cielo se rompía allí dentro con el fulgor de las gemas, con unas finas y deslumbrantes líneas irisadas cruzándolo de parte a parte, y, en el centro de la pradera, bajo aquel cielo diamantado, se alzaba un bosquecillo de árboles blancos. Aún presa del miedo, de la ira y de mi propia impotencia, el imposible prodigio de aquel lugar me tenía cautivada. Me quedé mirando la bóveda de la montaña con el escozor del resplandor invernal en los ojos, y casi conseguí convencerme de que estaba soñando. No era capaz de situarme en aquel paisaje. Me resultaba más sencillo volver a ubicarme en la estrecha cama de la casa de mi abuelo, enferma quizá, o incluso con fiebre. Pero aquel paisaje no me dejaba salir. El trineo redujo la velocidad y se frenó cuando el cochero tiró de las riendas de los ciervos e hizo que se detuvieran en el exterior del anillo de árboles.
Una multitud de Starik volvió el rostro para mirarme desde debajo de las ramas. Apenas un segundo después, mi Starik se levantó y descendió del trineo con rigidez. Permaneció allí, dándome la espalda, tenso e inmóvil, hasta que bajé detrás de él, lenta y precavida. El suelo crujió ligeramente bajo mis pies cuando lo pisé, repleto de una hierba gris plateada y gélida, con los dibujos blancos que formaba la escarcha. Daba una sensación demasiado real. Él seguía sin decirme una sola palabra a modo de explicación. Llévalo al almacén, le dijo cortante al cochero, e hizo un gesto brusco con la mano hacia el cofre de oro, que aún descansaba en la parte de atrás del trineo. El cochero asintió, hizo que los ciervos giraran la cabeza, se alejó por la pradera y rodeó el bosquecillo hasta que desapareció de nuestra vista. El señor de los Starik se dio la vuelta y arrancó al instante hacia el interior de la arboleda, y tuve que apresurarme para no perder el paso de sus grandes zancadas. Los árboles blancos del bosquecillo estaban plantados en círculos concéntricos, y los demás Starik se habían situado dentro de aquellos anillos, según su rango, o al menos según su magnificencia. Los de los anillos más exteriores, los más concurridos, lucían vestimentas grises con toques de plata. En los siguientes círculos aparecían algunas joyas de colores oscuros. Conforme los anillos se iban haciendo más pequeños, las joyas y los ropajes se volvían más claros, y los de los círculos de menor tamaño resplandecían con gemas de los tonos más pálidos de rosa, amarillo y algo, vestidos de blanco y del gris más desvaído. Pero solo al atravesar los círculos más estrechos pude atisbar leves brillos de oro, e incluso entonces, apenas eran unos bordes dorados en el cierre de una capa o el filo de un anillo de plata, como si el oro fuese aquí algo tan escaso como lo era la plata de los Starik en mi propio mundo. De entre todos ellos, solo mi Starik iba vestido entero de blanco y con piedras preciosas transparentes, con una banda sólida de oro en la base de la corona de plata. Me condujo por delante de todos ellos sin detenerse, hasta un montículo elevado en el mismo centro de la arboleda. Allí se alzaba un conjunto grandioso e irregular de lanzas congeladas, de hielo o de cristal transparente, brillantes, con un arroyo minúsculo y congelado que rodeaba la base y se alejaba serpenteando en una línea plateada entre los árboles. Junto a las lanzas, había un criado tan inmóvil que bien podría haber sido una talla en el hielo. Tenía la mirada baja. Sostenía un cojín blanco y, sobre él, una corona alta hecha de plata que me resultaba extrañamente familiar. Isaac la podría haber utilizado como patrón. El Starik se detuvo al llegar allí, observando aquel objeto tan delicado e imaginativo, y cuando se dio la vuelta para mirar a la multitud de su pueblo, su rostro adoptó una quietud mortal. No me miró, y habló con una voz fría. «Contemplad a mi señora, vuestra reina», dijo. Observé aquel mar de destellos, aquellos rostros imposibles y congelados que me miraban atentos, con desconcierto y desaprobación. Ellos tampoco eran capaces de verme en aquel paisaje, ni querían hacerlo. Había algunas sonrisas en los círculos más próximos, sonrisas crueles que me resultaban conocidas. Eran las mismas con las que había crecido toda mi vida, las que me ponía la gente cuando me contaban el cuento de la hija del molinero, las sonrisas que me pusieron la primera vez que llamé a sus puertas. Sin embargo, en esta ocasión no me estaban sonriendo a mí. Era demasiado insignificante para eso. Le sonreían a él con cierta incredulidad, nobles complácidos al ver cuán bajo caía su rey al casarse con aquel fardo de color marrón que era esa joven mortal. Cogió la corona del cojín sin esperar más, se movió veloz para acabar de una vez con aquello y poner fin a su humillación. Yo tampoco deseaba estar allí, ni quería que todos ellos mofasen de mí, pero sabía lo que me habría dicho mi abuelo. Aquellos rostros no dejarían nunca de sonreír si yo se lo permitía. No veía cómo podría conseguir jamás que dejaran de hacerlo. Aquellos altos caballeros de pómulos blancos y barba de carámbanos de hielo llevaban espadas y dagas de plata en la cintura, arcos blancos al hombro, unos arcos que utilizaban para dar caza a hombres mortales por simple placer, y había visto a su rey arrebatar el hálito de la vida a un hombre con un solo toque de la mano. No me cabía la menor duda de que cualquiera de ellos podría cegarme a mí la mía. Pero cuando el rey se volvió hacia mí con la corona en las manos y la frialdad del descontento en la cara, extendí con atrevimiento las mías y la sujeté con él antes de que él me la pusiera en la cabeza. Me fulminó con la mirada, y yo lo miré a él cargada de determinación. Aquella vieja ira surgió dentro de mí, pero no sentí frío ninguno con ella. Notaba el suficiente calor como para que me saliese vapor de las mejillas, como para que se me iluminaran las palmas de las manos.
La corona comenzó a calentarse allá donde yo la tocaba, y a mi alrededor comenzaron a disiparse todas aquellas sonrisas afiladas como cuchillos, en el preciso momento en que me surgieron unas finas líneas de oro de debajo de los dedos y recorrieron la plata, se fueron ensanchando y curvándose con cada frágil trenza de orfebrería, en cada eslabón, uno por uno. El rey Starik permaneció inmóvil, con los labios en una línea recta mientras veía cómo se convertía la plata, hasta que la corona brilló dorada entre nuestras manos como un amanecer extraño e intenso bajo aquel cielo de nubes. La multitud entera suspiró al unísono cuando finalizó, con el sonido de un suave suspiro. El rey sostuvo la corona en el sitio un instante más, y entonces la colocamos juntos sobre mi cabeza. Era mucho más pesada que la corona de plata, sentía su peso en el cuello y en los hombros, tratando de doblegarme. Y recordé, a buenas horas, que era precisamente aquel el poder que él había venido a buscar en mí, el motivo por el que me había querido desde el principio, y acababa de mostrarles a todos que de verdad lo tenía. Seguro que ya no quedaba ninguna posibilidad de que me dejase marchar. Aún así mantuve la cabeza alta y me di la vuelta para mirarlos a todos. Ya no había sonrisas entre ellos, y la desaprobación se había convertido en recelo. Los miré a la cara, tan fría, y decidí que no iba a lamentar nada, una vez más. No intercambiamos ningún voto, no hubo banquete y, desde luego, no hubo felicitaciones. Se clavaron en mí unos cuantos rostros de cristal tallado y algunas miradas de soslayo, pero, más que nada, lo que hicieron fue darse la vuelta y alejarse silenciosos, salir de la arboleda por todas partes y dejarnos allí solos, en el montículo. Hasta el criado se marchó con una reverencia y desapareció, y cuando se fueron todos, el rey Starik permaneció allí por un momento más antes de darse la vuelta sin previo aviso y marcharse también sobre el espejo pulido y cristalino que formaba el arroyuelo congelado. Lo seguí. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Al aproximarnos al muro brillante de cristal de aquel espacio abovedado, vi que otros Starik entraban por aberturas, puertas y bocas de túneles, como si vivieran dentro de los muros de cristal igual que si se tratara de casas alrededor de una pradera. El arroyo de hielo no dejaba de ensancharse conforme caminábamos a lo largo de su curso. Hacia el final del bosquecillo abovedado, al llegar al muro brillante, la superficie congelada se volvió más fina y pude ver el agua que se movía en sus profundidades, y el punto de encuentro con la pared se agrietaba en la superficie y dejaba ver la corriente que discurría por debajo antes de adentrarse en la oscura boca de un túnel y desaparecer. Junto a la boca de aquel túnel partían unas escaleras, recortadas en la ladera de la montaña. El rey Starik me abrió el paso en el ascenso, en una subida de vértigo y agotadora para las piernas que nos llevó por encima de las copas de los árboles blancos. Cuando miré hacia abajo por accidente hice lo que pude para evitarlo, por temor a caerme sin más, ya que las escaleras no tenían barandilla pude ver con más claridad aquellos anillos, y también el resto de la pradera que se extendía blanca a su alrededor. No aparté la mano de la pared de la montaña, a mi lado, y fui poniendo los pies con cuidado. Él ya me había tomado una buena delantera cuando llegué a lo alto, y los escalones me llevaron a una sola estancia grande, donde me esperaba con los puños apretados a ambos costados, de espaldas a mí. Era tremendamente larga, tan ancha como todo el grosor del muro de la montaña. Finalizaba en una fina pared de cristal en el otro extremo, transparente por completo, que se asomaba sobre la ladera. Me dirigí a paso lento hacia ella y miré lejos, muy lejos pendiente abajo. A mis pies, la cascada surgía directa de una fisura grande, con los bordes ahumados como los de un cristal que se ha agrietado en un incendio. Caía en una masa neblinosa que era todo cuanto alcanzaba a ver desde lo alto. El río medio helado partía de allí para adentrarse en el bosque oscuro de árboles verdes como los abetos y espolvoreados de blanco. No lograba ver el camino de los árboles blancos por ninguna parte. Apenas habíamos viajado unas pocas horas, pero no había ni rastro de Visnia en la distancia, ni rastro de ninguna aldea mortal. Tan solo el bosque invernal infinito que se extendía en todas las direcciones. No me gustó verla, aquella enorme extensión oscura cubierta de tapetes blancos de nieve. No me gustó ver que Visnia no estaba donde debía estar, ni tampoco estaba el camino de los mortales que regresaba a mi pueblo desde la ciudad. ¿Me habrían echado de menos, allá en casa? ¿O simplemente había desaparecido de su conciencia igual que el Starik desaparecía de la mía cada vez que no lo tenía delante? ¿Se le olvidaría a mi madre por qué no había regresado a una casa, o se olvidaría de mí, de que hubiese tenido jamás una hija, aquella que tanto dinero había ganado y que había alardeado tanto de ello que había provocado que un rey viniera a llevársela?
De las paredes de la estancia colgaban unas vaporosas cortinas de seda con brillos plateados, y no había una chimenea reconfortante, sino unos grandes pedestales con cristales gélidos que se elevaban por encima de la altura de mi cabeza a intervalos regulares, capturaban la luz y la reflejaban en su interior. No se había celebrado ningún banquete allá abajo, pero aquí arriba sí había una pequeña mesa de piedra blanca, ya puesta y aguardándonos con un par de copas servidas, de plata labrada, una con un ciervo y otra con una cierva. Cogí esta última, pero antes de poder beber de ella, el rey Starik se giró sobre los talones, me quitó la copa de la mano y la lanzó contra la pared con un ruidoso estruendo, con tal fuerza que el metal dejó una muesca allí donde golpeó y salió rodando. El vino se derramó en un gran charco por el suelo y, allá donde acabaron goteando los pozos, se formó un extraño residuo de espuma blanca, de algo que había en la copa. Me quedé mirándolo fijamente. ¿Ibais a envenenarme? Por supuesto que iba a envenenarte. Reconoció de forma despiadada. Ya es lo bastante malo haber tenido que casarme contigo, pero someterme a... Lanzó una mirada de aversión por la estancia, hacia un lugar donde ahora me daba cuenta de que las vaporosas cortinas ocultaban una especie de alcoba, un lugar para dormir. Pues tampoco teníais que casaros conmigo. Le dije más desconcertada que temerosa, por el momento, pero él hizo otro gesto irritado de desdén, como si lo que estuviese haciendo fuese rascarle en alguna zona que él ya tuviese irritada. De manera que el honor dictaba que tenía que casarse conmigo, porque había prometido que lo haría, pero eso no le impediría asesinarme inmediatamente después, ¿no? Al fin y al cabo, el rey no había hecho ningún voto de ninguna clase. Se había limitado a decir que yo era su reina y a ponerme una corona en la cabeza, no había hecho ninguna promesa de amarme ni de protegerme. Y luego me había subido aquí para matarme, y solo me había perdonado la vida porque, muy despacio, fui y recogí la copa del suelo. Volví a generar la misma sensación del instante en que la corona se convirtió en mis manos, el mismo resplandor cálido, y al agarrar con fuerza la copa por el tallo, el oro surgió y empezó a cubrir la plata. Me volví hacia él con la copa convertida ya por completo en mis manos, y el rey se quedó mirándola con expresión funesta, como si le estuviese mostrando su destino en lugar de una copa de oro. No necesito más recordatorios, me dijo con dureza. Gozarás de tus derechos sobre mí. Extendió un brazo y se quitó de golpe la capa de pieles blancas, la tiró sobre la silla. Acto seguido se desabrochó los puños y el cuello de la camisa. Estaba claro que pretendía desvestirse de inmediato, y griega. Estuve a punto de decirle que no tenía que hacerlo, pero, con una creciente sensación de alarma, me percaté de que no serviría de nada. Ya se había casado conmigo y me había coronado porque me lo debía, por mucho que yo hubiese intentado rechazarlo, y aunque me habría envenenado sin el menor reparo, lo que no haría sería estifarme. Nuestro matrimonio me daba derecho a los placeres del tálamo nupcial, de modo que los disfrutaría, los quisiera yo o no. Era como si una hada perversa me hubiera concedido el deseo de tener un cliente que siempre pagase sus deudas en el plazo exacto. ¿Pero por qué deseáis tanto el oro? Le pregunté a la desesperada. Tenéis plata, joyas y una montaña de diamantes. ¿De verdad os merece la pena? Me ignoró exactamente igual que en el trineo. Para él, no era más que algo que debía soportar. Tenía que desabrocharse lo que me pareció una cincuentena de botones de plata, pero los últimos volaban entre sus dedos. Viéndolos abrirse, le solté en un último intento frenético. ¿Qué me daríais a cambio de mis derechos? Se volvió hacia mí de inmediato, con la camisa colgando y prácticamente abierta sobre su pecho desnudo, una piel que se veía tan blanquecina como los suelos de mármol del palacio del duque. Una caja de joyas de mi tesoro. El alivio casi me hizo acceder al instante, pero me obligué a respirar hondo 3 veces para pensármelo, lo mismo que hacía cuando en el mercado alguien me presentaba una oferta que tenía muchos deseos de aceptar. El Starik me observaba con los ojos entornados, y no era estúpido. Aunque no deseaba llevarme a la cama, sabía que yo tampoco quería llevarlo a él. Me habría hecho una oferta a la baja, algo que no le costase nada, para ver si la aceptaba con rapidez. Por supuesto, yo seguía queriendo aceptarla. No podía dejar de ver la cama detrás de aquellas cortinas, y estaba segura de que él sería cruel, por accidente y por las prisas por acabar, aunque no fuese a propósito. Sin embargo, me obligué a pensar en lo que me habría dicho mi abuelo. Mejor no llegar a un acuerdo que aceptar uno malo y que te consideren siempre un blanco fácil. Me armé de valor contra el nudo que sentía en el estómago. Puedo convertir la plata en oro, le recordé. No podéis pagarme con un tesoro de joyas. Frunció el ceño, pero no se produjo ningún estallido. ¿Qué deseas, entonces?
Y piénsalo con cuidado antes de pedir en exceso, añadió, una fría advertencia. Dejé escapar, cuidadosa, el aliento que había estado conteniendo. Ahora, por supuesto, me encontraba ante una nueva dificultad. No había querido que se aprovechasen de mí, pero tampoco quería pedir demasiado, y cómo iba a saber qué consideraría él demasiado y qué no. Además, sabía que no me dejaría marchar, y ahora también sabía que tampoco me mataría, y no había mucho más que deseara de él en lo que fuese capaz de pensar. Excepto respuestas, me percaté. De manera que le dije. Todas las noches, a cambio de mis derechos, os haré 5 preguntas, y vos las responderéis, por muy tontas que puedan pareceros. Una pregunta, me dijo. Y jamás me preguntaréis mi nombre. 3, repuse, envalentonada de repente. No había reaccionado como si fuera un ultraje, al menos. Se cruzó de brazos y entrecerró los ojos, pero no me dijo que no. ¿Y bien? ¿Hay que darse la mano aquí para cerrar un trato? No, me dijo al instante. Hazme 2 preguntas más. Apreté los labios en un gesto contrariado. Entonces, ¿cómo hacéis aquí los tratos? Le pregunté, porque me daba la sensación de que iba a ser importante. Me miró con los ojos entornados. Cuando una oferta se ha hecho, y se ha tomado parte en ella. Por supuesto, no tenía intención de iniciar una discusión al respecto, pero percibía que me estaba poniendo a prueba de nuevo, y con 3 preguntas por noche, tardaría una eternidad en obtener algo de él a golpe de nimiedades como aquellas. Para mí, eso no es una verdadera respuesta a mi pregunta, y si vuestras respuestas me son completamente inútiles, entonces no os preguntaré mañana, dije con toda la intención. Me puso mala cara, pero reformuló su respuesta. Has expuesto tus términos y hemos regateado, hasta que he dejado de insistir en que los modificaras más. Por lo tanto, han sido esos los términos bajo los cuales has formulado tus preguntas, y yo he dado una respuesta a cambio. Cuando hayas planteado una tercera, y yo la haya respondido, el acuerdo se habrá cumplido, y no te deberé nada. ¿Qué más es necesario? No tenemos necesidad ninguna de la falsa parafernalia de vuestros papeles y vuestros gestos, y tampoco puede haber seguridad ninguna en quien no es digno de confianza, para empezar. De modo que había cerrado el trato respondiendo a mi primera pregunta como parte del acuerdo, algo que en cierto modo me parecía hacer trampas, pero tampoco estaba dispuesta a discutir por ello. Eso significaba que tan solo me quedaba una pregunta hasta el día siguiente, y eran 1.000.000 las respuestas que deseaba a cambio. Empecé por plantear la más importante. ¿Qué aceptaríais para dejarme marchar? Soltó una carcajada terrible. ¿Acaso hay algo que no te haya entregado aún? Mi mano, mi corona y la dignidad de mi rango, y me pides que te otorgue un precio todavía más elevado? No. Te contentarás con lo que ya has obtenido de mí a cambio de tu don, y date por advertida, joven mortal, añadió con un tono frío entre dientes y entrecerró los ojos hasta convertirlos en 2 sombras azules, como una grieta profunda en un río helado que te advierte sobre la posibilidad de caerte a unas aguas que te ahogarían en caso de atravesarlo, que ese don es lo único que te mantiene en tu lugar. Recuérdalo. Dicho aquello, agarró su capa y se la puso al vuelo, salió de la estancia y cerró de un portazo tras de sí. Capítulo 11. Me gustan las cabras porque sé lo que van a hacer. Si les dejo abierto el redil, o si hay un poste suelto, salen y se escapan, se comen los cultivos, y si no les vigilo las patas, me cocean cuando las ordeño, y si les arreo con un palo, salen corriendo. Pero si les doy muy fuerte, entonces echarán a correr siempre en cuanto me vean, a menos que tengan mucha hambre y yo les traiga comida. Entiendo perfectamente a las cabras. Intenté comprender a Pa, porque pensé que si lo hacía, me zurraría menos, pero nunca lo conseguí, y durante mucho tiempo tampoco entendí a Wanda, porque siempre me estaba diciendo que me largase, pero me preparaba la comida a la vez que al resto y a veces me daba ropa. Sergei era amable conmigo la mayoría de las veces, pero otras veces no, y tampoco sabía por qué. Una vez pensé que a lo mejor era porque yo había matado a nuestra ma al nacer, pero le pregunté a Sergei y él me contó que yo ya tenía 3 años cuando murió nuestra ma, y que fue otro bebé el que la mató. Ese día fui al árbol y vi su tumba, y la tumba del bebé, y le dije que me daba pena que estuviese muerta. Ma me dijo que a ella también le daba pena, que no me metiese en líos y que hiciera caso a Wanda y a Sergei, y eso fue lo que hice, tanto como pude. Pero ahora Wanda y Sergei se habían ido, y Pa estaba muerto, y solo quedábamos las cabras y yo, y el camino tan largo hasta el pueblo que teníamos por delante. Solo había llegado una vez hasta el pueblo, el día en que el Starik se apoderó de Sergei, y ese día estuve a punto de no ir.
Cuando lo encontré, al principio pensé que nadie me ayudaría, pero entonces pensé que a lo mejor me estaba equivocando igual que me equivocaba en otras cosas, y que debería intentarlo al menos. Me pregunté a quién debería ir a buscar, a Pa o a Wanda. Pa estaba mucho más cerca, allí mismo, trabajando en el campo, y Wanda estaba a mucha distancia, lejos, en el pueblo, y tardaría horas y más horas en llegar, y Sergei estaría tirado en el bosque durante todo ese tiempo. Pero seguía sin estar seguro, así que fui y le pregunté a Ma, y ella me dijo que fuese a pedirle ayuda a Wanda, y eso fue lo que hice. Y esa era la única vez que había estado en el pueblo. Ahora no podía ir tan rápido, tirando de las cabras, pero tampoco tenía ganas de ir muy deprisa, la verdad. Sabía que a Wanda le caía bien Panova Mandelstam, y a veces nos daba huevos, pero era otra persona más a la que no conocía y a quien tampoco entendería, y no sabía qué iba a hacer yo si me decía que me marchase. Pensaba que ya no podía volver y preguntarle otra vez a Ma en el árbol, no me habría dado una nuez sino, porque la nuez era para que me la llevara de allí. Así que me daba miedo llegar al pueblo por si Panova Mandelstam no me dejaba quedarme, y entonces estaría solo con 4 cabras en el pueblo, y no sabría qué hacer. Pero Wanda tenía razón, porque cuando por fin llegué a la casa, Panova Mandelstam salió enseguida y me dijo: Stepón, ¿qué estás haciendo aquí? Como si supiera quién era yo, aunque no había venido más que una vez a la casa y jamás había hablado con ella, solo con Wanda. Me pregunté si no sería una bruja. ¿Está enfermo Sergei? ¿Es que no podrá venir esta noche? ¿Pero por qué traes las cabras? Me decía muchas cosas y me hacía tantas preguntas que yo no sabía cuál responder antes. ¿Puedo quedarme aquí? Le dije desesperado, porque no podía evitar querer saber eso lo primero. Pensé que ya me podría hacer ella todas sus preguntas después. ¿Y las cabras? La mujer dejó de hablar, me miró y dijo: Sí, déjalas en el patio y entra a tomar un té. Hice lo que me dijo Panova Mandelstam, y cuando entré, me dio una taza de té caliente que era mucho mejor que cualquier otro té que hubiésemos tomado en nuestra casa, y me dio pan con mantequilla, y cuando me lo comí todo me dio otro pedazo, y cuando me lo comí entero también, me dio otro con miel. Tenía el estómago tan lleno que casi lo podía notar con la mano. Panov Mandelstam entró mientras yo comía. Al principio me quedé un poco preocupado, porque para entonces ya pensaba que quizá todo iba bien ya que Panova Mandelstam era una madre. No entendía yo muy bien qué eran las madres, la mía estaba en un árbol, pero sí sabía que eran algo muy bueno, y que te enfadabas mucho y te ponías muy triste cuando perdías la tuya, porque Wanda lo estaba, y Sergei también, y, de todas formas, cuando Pa entraba en nuestra casa yo siempre quería salir corriendo, igual que las cabras. Pero cuando entró Panov Mandelstam no fue igual que cuando Pa entraba en nuestra casa. No se montó un escándalo. Se me quedó mirando, fue hacia Panova Mandelstam y le dijo en voz muy baja, como si no quisiera que yo lo oyese: ¿Ha venido Wanda con él? La mujer le dijo que no con la cabeza. Se ha traído sus cabras. ¿Qué ha pasado, Joseph? ¿Ha habido algún problema? Panov Mandelstam asintió y acercó la cabeza a la de su esposa para que yo no pudiese escuchar lo que él le susurraba, pero no me hizo falta, porque yo ya sabía cuál era el problema. Que Wanda y Sergei se habían marchado porque Pa estaba muerto en nuestra casa. Panova Mandelstam se agarró el delantal y se tapó la boca mientras él se lo contaba. No me lo creo. Dijo airada. Ni por un minuto. Nuestra Wanda no. Ese Cajus tiene de bueno lo mismo que un ladrón, siempre ha sido así. Mira que meter a esa pobre muchacha en un lío. Panov Mandelstam le hacía gestos para que se callase, pero ella se volvió hacia mí y me dijo: Stepón, en el pueblo están diciendo cosas terribles sobre Wanda y tu hermano Sergei. Dicen que han matado a tu padre. Sí que lo han hecho, dije, y los dos se me quedaron mirando fijamente. Luego se miraron el uno al otro, y Panov Mandelstam se sentó a mi lado ante la mesa y me habló en voz baja, igual que hablaba yo a una cabra que estaba asustada. Stepón, ¿quieres contarnos qué ha pasado? Me preocupé al pensar en contárselo todo, en todas las palabras que tendría que decir, porque a mí no se me daban muy bien hablar. Voy a tardar mucho en terminar de contarlo, dije, pero ellos asintieron sin más, así que hice lo que pude, y ellos no dijeron una palabra para no interrumpirme a pesar de que sí, tardé mucho. Panova Mandelstam también se sentó un rato después, con las manos quietas sobre la boca. Cuando terminé, siguieron en silencio durante un buen rato, y Panov Mandelstam dijo entonces: Gracias por contárnoslo todo, Stepón. Me alegro mucho de que Wanda te enviase aquí. Con nosotros tendrás un hogar mientras tú quieras. ¿Y si me quiero quedar para siempre? Pregunté, para asegurarme.
Entonces tendrás un hogar mientras nosotros lo tengamos, contestó él. Panova Mandelstam estaba llorando, a mi lado, pero se secó las lágrimas, se levantó y me trajo más té y más pan. Fue una extraña manera de pasar mi primera noche como zarina. Me hice un lecho con mis pieles blancas delante del espejo y dormí allí mismo, encima de ellas, de tal modo que pudiese cogerlas en los brazos y saltar por el espejo en cuestión de segundos. Tan solo dormía a ratos, levantando la cabeza cada 2 por 3 para escuchar. Pero no vino nadie en toda la noche. Me desperté por fin cuando el cielo palidecía y tañían las campanas matinales, y, pasado un instante, me levanté y retiré la silla de debajo del picaporte. Di entonces unos toques en la puerta hasta que los guardias de fuera la abrieron entre bostezos, 2 hombres distintos de los soldados que me habían subido a la alcoba la noche antes. Me pregunté qué habría sido de aquellos 2 hombres. Nada bueno, me imaginé, si Mirnatius de verdad pensaba que los había sobornado. Debo acudir a la oración matinal, dije a los nuevos guardias con tanta determinación como pude cargar en el debo. ¿Me mostráis el camino? No conozco esta casa. Con un demonio deseando devorarme, me sentía inclinada a la devoción, y allí no había nadie que le pudiera contar a los guardias que en casa era menos devota, de modo que no sacaron ninguna conclusión de ello. Me llevaron abajo, a la pequeña iglesia, donde me arrodillé con la cabeza gacha y dejé que el movimiento de mis labios siguiese el curso de la oración. No había mucha gente, apenas el sacerdote y unas cuantas mujeres de las más mayores de la casa que me lanzaron miradas de aprobación, lo cual podría resultar útil. El intempestivo frío se colaba por las paredes de madera, pero no me importó, palidecía en comparación con el frío de aquel reino invernal del otro lado del espejo, mi refugio. Pasar frío me ayudó a pensar. Había una estatua de Santa Sofía en una hornacina a mi lado, encadenada y con los ojos elevados a los cielos. Un zar pagano la encarceló con aquellas cadenas y la decapitó por predicar, pero fue ella quien ganó la guerra, aunque no ganase la batalla, y aquellas cadenas se guardaban ahora con el resto de las reliquias sagradas en la catedral de Corón y se sacaban para coronar a los zares y en otras ocasiones especiales. Las emplearon cuando sorprendieron a la difunta zarina, la madre de Mirnatius, tratando de asesinar con hechicería a su hijastro. Y aunque ella hubiera tenido también su propio demonio particular, la tuvieron encadenada el tiempo suficiente para quemarla en la hoguera. Así que Mirnatius tenía un buen motivo para no mostrar sus poderes delante de una multitud. No había saltado sobre mí sin más en medio del salón, ni en el trineo, ya puestos, ni tampoco deseaba pasar por la molestia de convencer a todo el mundo de que yo había huido. Intenté animarme con aquello, pero era poquísimo de lo que sacar ánimo ninguno. Podía tratar de establecer una serie de fronteras que circunscribiesen su poder, pero serían terriblemente amplias. Mirnatius era mi esposo, era el zar, y era un hechicero con un demonio de fuego, un demonio que me quería a mí. Y el único poder que tenía yo era el de huir a un mundo de hielo y morir de un modo ligeramente menos truculento. Pero tampoco me podía quedar para siempre en la iglesia. El servicio religioso había terminado. Tenía que levantarme y regresar a la casa con aquellas ancianas, y cuando entramos en el salón para desayunar, allí estaba Mirnatius. ¿Ha visto alguien a mi amada esposa esta mañana? Le preguntaba a la mujer del duque, como si no tuviese la menor idea de lo que me podía haber sucedido, y en sus ojos había una dura y penetrante mirada, clavada en ella como si quisiera convencerla de algo. Las mujeres se amontonaban a mi alrededor, había criados sirviendo el desayuno, y el propio duque Azuelas entraba en ese momento. Me reconfortó la presencia de tanta gente, y dije con claridad, para toda la sala. Estaba en mis rezos, mi señor. Mirnatius casi dio un respingo del susto y se giró de golpe para mirarme como si fuera un fantasma, o un demonio. ¿Dónde estuvisteis anoche? Me soltó, aún delante de nuestros testigos. Lo que no hizo, sin embargo, fue invocar a su demonio ni saltar sobre mí y sacarme de allí a rastras entre gritos. Dejé escapar entre los labios un silencioso suspiro de alivio y bajé la mirada con recato. He dormido muy bien después de que os marchaseis, mi señor, le dije. Espero que vos lo hayáis hecho también. Me miró de arriba abajo, y después miró a los guardias que me flanqueaban y que ahora le sonreían con un cierto aire de felicitación, desconocedores de la verdad, obviamente. A nuestro alrededor, todos ocultaron la sonrisa ante mi entusiasmo de recién casada. Cuando los ojos de mi esposo regresaron sobre mí, tenía una expresión de recelo. El desastre que había generado en mi alcoba incluía el baúl de mi ajuar, todos mis vestidos, y su magia lo había reparado todo también.
Lo noté en su mirada desafiante cuando reconoció la labor de su propia imaginación en los elaborados dibujos que trazaban los zarcillos de mi sobrevesta de encaje. Estaba claro que no tenía la menor idea de cómo interpretarlo. Me armé de valor y crucé la sala para cogerme de su brazo. Estoy muy hambrienta, añadí como si no me hubiese percatado de su tensión y de que se había apartado un poco de mí. ¿Desayunamos? No le estaba mintiendo. Él casi no me había permitido disfrutar de mi cena nupcial, y el frío me había abierto un apetito voraz. En la mesa, comí lo suficiente para 2 personas de mi tamaño, mientras que mi esposo apenas picoteaba la comida y me lanzaba alguna mirada ocasional con los ojos entornados, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba allí. Me doy cuenta, querida mía, de que en mi pasión me precipité un tanto al arrebataros del hogar de vuestro padre, me dijo por fin. Debéis de sentiros sola sin Maná de vuestra casa con vos. No levanté la vista hacia él, pero le dije con un tono límpido. Amado esposo, no puedo desear compañía ninguna ahora que estáis vos a mi lado, pero debo confesaros que sí echo de menos a mi anciana niñera, que lleva conmigo desde que murió mi madre. Abrió los labios para decirme que iba a enviar a alguien a buscarla, pero se contuvo. Bien, dijo, aún más receloso, cuando nos hayamos establecido en Corón, enviaré a buscarla, no a mucho tardar. De modo que había conseguido esa seguridad para Marreta, al menos, al hacerle pensar que yo la quería conmigo. Se lo agradecí sinceramente. Durante la noche había caído una copiosa nevada que nos mantuvo allí metidos otra jornada más, y aproveché cada oportunidad que se me presentó para escapar de la compañía de mi esposo durante el resto del día. Mi vieja catequista se habría quedado asombrada ante los cambios que el matrimonio había obrado en mis hábitos religiosos. La esposa del duque pareció un tanto sorprendida cuando le pedí que fuéramos a rezar de nuevo tras el desayuno, pero le confié que mi madre había muerto al dar a luz, y que le estaba pidiendo a la Santa Madre que intercediera por mí. Así, la mujer aprobó mi sólida aprehensión de mis deberes. A nadie le parecía bien, por supuesto, que el zar no tuviese aún ni la sombra de un heredero, en especial cuando lucía un aspecto tan delicado. En la mesa de mi padre, sus invitados hacían gestos negativos con la cabeza y decían que debería haberse casado mucho tiempo atrás. No nos podíamos permitir una disputa por la sucesión. De habérnosla podido permitir, ya la habríamos tenido 7 años antes, cuando murieron el viejo zar y su primogénito y solo quedó como heredero un niño de 13 años, tan sospechosamente bello como una flor, y todos los grandes archiduques y los príncipes se miraron los unos a los otros como leones sobre la cabeza del crío. A lo largo de los años, algunos de ellos habían venido a Visnia, incluso, para tratar de ganarse el apoyo de mi padre, y yo permanecía sentada en silencio ante la mesa de mi progenitor, con los ojos puestos en el plato, escuchando las respuestas que él les daba. Nunca le hablaban abiertamente, y él tampoco lo hacía al responderles, sino que les servía una bandeja llena de pasteles recién hechos con esa confitura ácida de moras que llegaba de Esbetía y les decía con tono despreocupado. Vemos una gran cantidad de mercaderes de Esbetía en los mercados de por aquí. Siempre se quejan de los aranceles, con lo que se refería a que el rey de Esbetía contaba con una gran armada y tenía sus hambrientas miras puestas en nuestro puerto del norte. O les decía. He oído que el tercer hijo del Khan saqueó Riodna el mes pasado, en Oriente, con lo que daba a entender que el gran Khan tenía 7 hijos con ansia por el pillaje, todos ellos afamados guerreros con grandes grupos de saqueadores bajo su mando. Justo el año anterior, habíamos ido nosotros de visita a ver al príncipe Ulrich. Por las noches después de que Basilia y sus susurrantes amigas se levantasen de la mesa y me lanzasen fugaces miradas de complacencia al ver que no amenazaba yo con ser una mujer bella, permanecía sentada junto a mi padre. Ulrich, cuya hija esperaba para casarse con el zar pese a que ya debería haberse desposado, habló del precio en alza de la sal, que lo había hecho rico, y de lo bien que avanzaban sus jóvenes caballeros en el dominio de la equitación. En la última noche de nuestra visita, mi padre alargó el brazo sobre la mesa para coger unas avellanas de un cuenco. Este invierno, los Starik han quemado un monasterio a un día a caballo de Visnia, dijo de manera distraída mientras hacía crujir las avellanas para abrirlas, sacaba el fruto y dejaba las cáscaras desperdigadas por su plato. Todos aquellos señores habían comprendido lo que quería decir. Que incluso en la victoria, que a buen seguro no sería rápida, quedarían como presa fácil para las bestias de mayor tamaño que acechaban al otro lado de nuestras fronteras, o para el enemigo de dentro. Hasta ahora, todos ellos se habían tomado muy en serio aquel consejo. Solo el archiduque Dmitir podría haberse hecho quizá con el trono sin provocar una disputa a mayor escala.
Ya había gobernado las Marcas Orientales y 5 ciudades con una hueste de jinetes tártaros a su servicio, pero incluso él había tenido la prudencia de conformarse con ser regente hasta que Mirnatius tuviese la edad necesaria para desposar a su hija. Como es natural, en cuanto naciese un heredero, el delicado zar habría sufrido una lamentable enfermedad, y Dmitir habría continuado como regente con su nieto en el trono. Sin embargo, 3 días antes de la boda, Dmitir había muerto de forma repentina a causa de unas virulentas fiebres. Una buena dosis de magia negra, presumía yo ahora, además de lo oportunas que resultaron las muertes del viejo zar y de su hijo, y, tras el funeral, Mirnatius dijo encontrarse demasiado abatido por el fallecimiento de su querido regente como para contemplar la idea del matrimonio en algún momento cercano. La princesa desapareció en un convento y jamás se volvió a oír hablar de ella, y las 5 ciudades fueron entregadas a 5 primos distintos. Desde entonces, Mirnatius había gobernado a título propio, y nadie se había arriesgado aún a tratar de derrocarlo. Pero los grandes señores continuaban llegando a la mesa de mi padre, o le enviaban sus invitaciones, y lo hacían con mayor frecuencia últimamente. Habían pasado 4 años desde que se frustró el casamiento, y Mirnatius no se había desposado con Basilia ni con ninguna otra, y se cuchicheaba además que nadie le calentaba la cama. Una vez oí hablar a un indiscreto varón que había venido de Corón a visitarnos y se quejaba, borracho ya entrada la noche, de que tal y como iban las cosas ni siquiera habría bastardos. Por supuesto, aquellos señores no sabían que el zar tenía un demonio con quien considerar la situación, pero sí sabían que si Mirnatius no engendraba un heredero, la disputa por la sucesión se produciría antes o después, y eran bastantes los que la deseaban más pronto que tarde. Mi padre tenía más de un motivo para desear ver casado al zar. De lo contrario, no tardaría en verse obligado a decidir de qué lado poner su suerte, con todos los riesgos que aquello entrañaría. Él tampoco era el único señor que veía en el horizonte una guerra en la que había bien poco que ganar. El propio duque Azuelas se hallaba en una situación muy similar. No era lo bastante fuerte como para pretender el trono, pero sí demasiado fuerte como para que le permitiesen mantenerse al margen de la disputa. De manera que nadie en aquella casa objetaba lo más mínimo cuando yo me dedicaba a rezar una y otra vez, y todas las mujeres me ayudaron encantadas cuando les pregunté qué alimentos eran los mejores para propiciar la fertilidad. Al final de la jornada, tenía un gran cesto repleto de cuanto me habían recomendado entre todas que tomase de las cocinas. Debéis engordar, Dusenka, me dijo la madre del duque con unas palmaditas en la mejilla. Sus recomendaciones bastaban para llenar la mitad de la cesta. Aguardé junto al espejo mientras me ponía la plata para la cena. Tenía una multitud de damas que venían detrás de mí, y, tras ponerme la corona, me la volví a quitar y me quejé ante ellas de que me dolía la cabeza, y les dije que quizá, en lugar de bajar, me quedaría en mi alcoba para estar más descansada cuando mi esposo se uniera a mí. Asintieron con gestos de aprobación y se marcharon, y yo me apresuré a ponerme los 3 vestidos de lana y las pieles, y me volví a poner la corona en la cabeza. Cogí la cesta y atravesé el espejo. Justo a tiempo. Mirnatius había subido veloz las escaleras en cuanto le dijeron que no iba a bajar. Imagino que tenía la intención de no quitarme los ojos de encima desde la cena hasta que me llevase a rastros a la alcoba con sus propias manos. Pero me escapé al otro lado con mi cesta justo cuando la llave traqueteó en la cerradura, y ya estaba sentada a salvo al borde del agua con mi cena de ostras, una hogaza de pan negro y cerezas cuando él irrumpió por la puerta y vio que había vuelto a desaparecer. Buscó por la habitación vacía y alzó los brazos en un gesto de frustración. Esta vez no le dio por ponerse a gritar como un energúmeno, pero sí se puso a levantar colchas, a mover cortinas por la estancia y a buscar debajo de la cama durante unos minutos. Se quedó de pie en el centro de la habitación, mirando por la ventana cómo se ponía el sol, con la mandíbula encajada y los puños apretados. Le pasó por el rostro el último rayo anaranjado de luz solar, y sus facciones se retorcieron de pronto en un acceso de furia salvaje, de ira frustrada, y pensé que otra vez iba a destrozar la alcoba. Sin embargo, dejó escapar un jadeo con voz ahogada. ¿Me darás otra vez el poder para repararlo todo? Cerró los ojos con fuerza y se estremeció, y de pronto rugió el fuego con el estrépito de un crepitar furioso. Mirnatius se vino abajo, de rodillas, y cayó al frente sobre las manos, contra el suelo. Allí se mantuvo temblando, jadeando, con la cabeza baja, y se esforzó con una mueca de dolor para volver a erguirse sobre los talones. ¿Por esto la querías? ¿Es una bruja? Le preguntó al fuego. Y el fuego resolló. No. Ella es como los del invierno, fría y dulce. Como un pozo, se guarda muy hondo. Beberé de ella por mucho tiempo hasta que la agote, la deseo.
Encuéntrala. ¿Qué esperas que haga yo? Quiso saber Mirnatius. ¿Cómo es que desaparece si no es una bruja? No ha sobornado a los hombres de la puerta, ni anoche ni ahora. No hay otra forma de salir de aquí, ni de volver a entrar, para el caso. El fuego crepitó, refunfuñando para sí. No lo sé, no tengo capacidad para ver, mustió. La anciana, ¿me la has traído? No, dijo el zar un instante después, cauteloso. Irina quería que enviase a buscarla. ¿Y si fue ella quien le enseñó todos estos trucos tan astutos? Hazlo. Rugió el fuego. Tráela. Y si Irina sigue desaparecida, consumiré a la anciana en su lugar, pero, ay, no la deseo a ella. Es vieja, es débil y se agotará enseguida. Deseo a Irina. Mirnatius frunció el ceño en un mal gesto. Y entonces dejarás que sea yo quien explique cómo es que mi esposa y su vieja niñera han muerto misteriosamente con un día de diferencia, ¿no es así? ¿Es que no vas a entrar en razón? No puedo hacer que todo el mundo se olvide de ellas sin más. Retrocedió entonces sobresaltado, en el instante en que el fuego surgió del hogar entre rugidos. Un horrible rostro de boca hueca y ojos vacíos cobró forma entre las llamas, se inflamó por la habitación y se abalanzó sobre él. La deseo. Le vociferó delante de la cara, y se convirtió en una sólida clava de fuego que le golpeó con violencia de un lado a otro, como si fuera un gato gigantesco y monstruoso que zarandea a un ratón antes de volver a retirarse, de volver a ocultarse entre la leña encendida y de dejar al zar tirado en el suelo con la ropa humeante y abrasada allá donde había entrado en contacto con el fuego. Las llamas se extinguieron lentamente, en un resollar y mascullar. Mirnatius permaneció allí inmóvil, agazapado y cubriéndose la cabeza con un brazo, acurrucado en torno a sí en un ademán de protección. Cuando el fuego quedó por fin reducido a unos rescoldos grises y silenciosos y Mirnatius movió, lo hizo muy despacio, con gestos de dolor, como quien ha recibido una paliza tremenda. Pero conservaba su belleza por completo. Cuando se puso en pie, los restos de sus ropas se deshicieron sobre su piel en forma de cenizas y harapos, y ya no mostraba ni una sola marca encima.